domingo del año. Así que podemos alabar al Señor porque nos permitió también estar juntos como iglesia hoy en un nuevo año. Y en este nuevo año anhelo que también, si es tu primera vez, puedas conocer a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios que transforma, a ese Dios que salva, a ese Dios que restaura, a ese Dios que cambia, a ese Dios que todo lo puede. Porque para el hombre muchas cosas son imposibles, pero para Dios nada es imposible, ¿lo creemos? Todo es por gracia, todo es por fe. Y el Señor obra cuando uno confía en Él, y su gracia, que es ese regalo inmerecido, es el que nos da. Por eso tomemos lo que el Señor nos da hoy, en este día. Y quería compartirles el versículo que tenemos para lo que el Señor nos va a hablar hoy, que está en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que mueren en algún momento. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y el mensaje para hoy seguramente es una palabra que la mayoría conocemos y se llaman los sacramentos de la vida cristiana. ¿Qué son los sacramentos de la vida cristiana? Existen varias palabras también en el lenguaje religioso que muchas veces no figuran en la Biblia. Una de ellas es la palabra sacramento. Muchos la conocen por ciertas cosas que hay que cumplirse. Eso fue incorporado poco a poco, comenzando con el sacramento del bautismo y luego de la Eucaristía o Santa Cena, que significan las dos la misma cosa, la acción de gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. A eso hacemos nosotros en la Santa Cena. Nos acordamos de lo que Jesucristo hizo en la cruz, derramó su sangre y entregó su cuerpo para salvación de nosotros. Hasta llegar a los conocidos, muchos lo conocen, los 7 sacramentos. El primero es el bautismo, el segundo es la confirmación, el tercero la Eucaristía, el cuarto la confesión o restauración, el quinto es la extrema unción, el matrimonio y la consagración u ordenación del sacerdocio. Pero lo curioso es que esta palabra, sacramento, no solo que esta palabra no está en la Biblia, sino que su significado original, como todas las palabras, van cambiando con el tiempo. Inicialmente la palabra sacramento se usaba en el ejército romano, cuando los soldados hacían el juramento de fidelidad incondicional al emperador de Roma en ese momento. A ese acto, cuando gritaban sí juro, lo llamaban sacramento. A partir de ese momento se comprometían a obedecer órdenes de manera absoluta y estricta. Cuando el soldado que juró regresaba a su casa después de la guerra, es probable que le hayan preguntado si tomó el sacramento, si decidió jurar para comprometerse su vida al emperador de Roma y al ejército y a Roma misma. Pero se fue cambiando su significado. En el segundo siglo, la era cristiana, al traducir del griego al latín toda la parte del Nuevo Testamento, no sabían qué palabra latina usarla para reemplazar la palabra misterio, como leíamos en el versículo. ¿Qué significa la palabra misterio? Hoy lo leíamos en Corintios. La palabra misterio es una palabra que fue utilizada primero por Daniel. En Daniel 2:30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Y luego fue utilizada por Jesucristo cuando dijo, porque a vosotros os es dado a conocer, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Esto está en Mateo 13:11. Dice, y luego el apóstol Pablo también escribió, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, como leíamos hoy. La sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso está en 1 Corintios 2:7, como leíamos. Y a los colosenses también Pablo les escribió diciendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pero, ¿qué palabra utilizaron del latín para traducir misterio? Porque como leemos en nuestras versiones, se habla de misterio. Y usaron la palabra sacramento. Al principio quería significar que los que habían entendido el misterio de la fe habían creído en Cristo y se comprometían prometiendo fidelidad, se habían comprometido realmente con el Evangelio. A este compromiso de fidelidad, al igual que los soldados romanos, se lo llamó sacramento. ¿Qué quiere decir entonces? Sacramento es ese compromiso, es yo comprometerme a seguir a Jesús y todo lo que Jesús me enseña a través de la Biblia. A eso se le llama sacramento. Yo una vez que comienzo a creer en Jesucristo, de que Dios es real, de que Dios transformó mi vida, de que Dios cambió, yo quiero todo lo que Él me ordena, todo lo que Él me pide, porque sé que, y lo sabemos, la voluntad de Dios, seguro muchos lo saben en este versículo, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces todo lo que tiene Dios para mi vida es bueno, agradable y perfecto. No voy a dudar jamás del poder de Dios porque cada uno lo experimentó. Y como anhelo, amado, que puedas también experimentar ese Dios, que tiene esa voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. Pero más adelante el sentido original, como todas las palabras que vienen del latín, se van cambiando. Primero comenzaron a mencionar las señales de este compromiso o este sacramento. Y dijeron que la primera señal que alguien se comprometía con Cristo es el bautismo. Anteriormente, debo creer, si no, el bautismo no serviría de nada. Luego añadieron la cena del Señor o la Santa Cena o la Eucaristía. Luego añadieron la confirmación como el sello del Espíritu Santo. Y después añadieron el sacramento del matrimonio, símbolo del amor de Cristo y la Iglesia. Este sacramento me interesa porque acá revela una definición muy importante acerca del matrimonio. Cómo debe ser el matrimonio y cómo Cristo amó a la Iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la Iglesia? Entregándose. Jesucristo se entregó. Por eso nuestro matrimonio es un ejemplo del amor de Cristo con la Iglesia. Ese amor es un amor sacrificial porque Jesucristo derramó sangre por amor a la Iglesia. Y lo mismo nosotros debemos hacer, ese amor sacrificial por nuestra esposa, por nuestro esposo. Por eso, aún nuestro matrimonio en Jesucristo tiene significado. Más adelante se incorporó el sacramento de la reconciliación para todos los que regresaban a la iglesia después de la persecución, y como el dedicarse por entero a la iglesia era también un compromiso que tomaban los pastores u obispos. Se impuso como sacramento la ordenación pastoral o sacerdotal. Y por último se añadió el sacramento de la unción por los enfermos, que también era una señal. Y así quedaron constituidos lo que conocemos, los 7 sacramentos. Pero todos estos sacramentos comenzaron a considerarse no solo como señales, sino como medios de gracia. Es decir, se estableció que por medio de los sacramentos, cada persona podía alcanzar la vida eterna. Y así los sacramentos llegaron a ser medios de salvación. Y cualquiera que no cumplía con estos 7 sacramentos no podía ser salvo. Es decir, si no se bautizaba, no comulgaba, no se confirmaba o divorciaba, o si oficiaba el culto en la iglesia sin estar ordenado, si moría sin la extrema unción o la unción con aceite final, no contaba con la gracia de Dios. Pero sin embargo, en la Biblia no hay ninguna enseñanza de que los sacramentos son un medio de gracia o que pueden salvarnos, porque sabemos que somos salvos por gracia, por fe. Yo cuando creo en Jesucristo, lo recibo en mi corazón, ya soy salvo. Ya soy salvo. El paso que yo doy después es de pasar por las aguas, porque ese es el anuncio público. Yo hago pública mi fe pasando por las aguas, como Cristo lo hizo. Pero no hay nada, no hay ninguna ley que yo deba hacer para ser salvo, sino tener fe.
Decir, Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Yo sé que acá todo lo que siempre me río, ¿no? Todo esto, lo que estos locos me pueden llegar a decir, si es verdad, yo lo quiero experimentar, yo lo quiero probar. Yo quiero recibirte en mi corazón. Y si vos podés cambiar esto, podés restaurar esto, podés hacer esto en mi vida, yo lo quiero. Y así Jesucristo entra en nuestra vida y somos salvos. El regalo de la vida eterna, porque eso es gracia. Esa es la gracia, es ese regalo inmerecido, porque nosotros no merecíamos ser salvos. Pero Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros. Ese es el amor de Jesucristo. Por eso cuando uno se pregunta, ¿Dios me ama? Fíjense en la cruz. Fíjense en la cruz y fíjense en las manos de Jesucristo, los pies. Por eso Jesucristo, algo que les mostró a uno de los discípulos, que fueron las manos. Ese era el símbolo de que Jesucristo había muerto por ellos. Se había sacrificado porque amaba Dios al mundo entero, que entregó a su único hijo. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso es por fe. Y la gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da. Por eso como anhelo que abraces esa gracia que Dios tiene para tu vida todos los días. Porque Dios te ama con un amor incondicional. Ese amor incondicional es ese amor en la cruz. Ese amor que Jesucristo derramó sangre por nosotros. En su significado original no hay ninguna palabra que hable de que los sacramentos pudieran ser un medio de gracia o que nos puedan salvar. Pero no estaría mal si utilizamos la palabra sacramento en su significado original. Vieron que fueron cambiando a la medida del tiempo, se fueron cambiando ese significado. El significado que le podríamos tomar era el significado del compromiso. El significado del compromiso que tomaban los soldados romanos con su emperador. Que ese compromiso lo podemos hacer con Cristo. Es nuestro compromiso con Jesucristo mismo. Y sería bueno que todos asumamos al menos estos sacramentos. El de comprometerse con el Señor. Señor, yo te recibo en mi corazón. Vos cambiaste mi vida, vos transformaste mi vida. Yo quiero ahora seguirte. Yo quiero ahora todo lo que vos tenés para mi vida. Yo quiero hacer lo que vos me pidas. Porque sé que lo que vos tenés para mi vida es bueno. Tiene futuro y tiene esperanza. Por eso podríamos tomar este acto de compromiso o sacramento, que es la misma palabra. Y hoy vamos a ver 3 tipos de sacramentos que podemos practicar en nuestra vida diaria y que paso a paso en nuestra vida podemos ir viendo en nuestro caminar con Jesucristo. El primero es el sacramento o el compromiso de la decisión. Siempre cuando cualquiera comienza un proyecto o comienza con un nuevo cambio, siempre se arranca por una decisión. Se inicia con un primer paso. Ese primer paso es la decisión, el sí o no. Es el primer paso del gran comienzo de la vida cristiana. Es cuando alguien toma la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón. Nadie puede, ni podría seguir avanzando y creciendo si no da este paso crucial. Si no entras por la puerta, que es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Antes de que el soldado romano tomara el sacramento, o su juramento, se alistaba en el ejército y antes de prometer obediencia absoluta, debía decidir si daba este paso o no. Porque si lo daba, no había vuelta atrás. Si el soldado romano se comprometía con el emperador de Roma a ser un soldado para su país, ya no había vuelta atrás. Y del mismo modo, cualquiera que se decida seguir a Cristo, sabe que es para siempre. Aquel que recibe a Jesucristo en su corazón verdaderamente, porque muchas veces lo hacemos por boca y no por corazón. Al Señor, ¿qué le interesa? Que nosotros demos ese paso de corazón, no por boca, porque no interesaría y no tendría efecto si yo le digo a todo el mundo, sí, acepto a Jesucristo, pero en mi corazón yo realmente no lo recibí. Entonces, ahí está el tema, donde yo lo empiezo a hacer de corazón. Cuando yo decido seguir a Cristo, lo hago de corazón. Diciendo, Señor, yo realmente te recibo y creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Porque así dice la palabra, primero hay que creerlo en el corazón y después va a hablar la boca.
Entonces, el primer paso es crucial. Si yo no recibo a Jesucristo en mi corazón, si no tomo la decisión de confiar en que los planes de Dios que tiene para mi vida son buenos, son agradables y son perfectos, y que Jesucristo puede cambiar toda mi circunstancia de mi vida, puede cambiar todos los problemas que suceden en mi vida, no significaría nada los siguientes pasos. Por eso, el primero es de la decisión. Pero también, fíjense en qué poderosa es la decisión de uno mismo, cómo empieza a afectar a todo mi alrededor. La decisión que tomamos a favor de Dios es de suma importancia. Por ejemplo, una vez Dios se refirió a la decisión de Caleb de seguirle pase lo que pase. Dios hablaba de Caleb diciendo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Números 14:24. Fíjense en la decisión de Caleb. Todo el pueblo de Israel ya estaba súper cansado, no quería tomar ninguna tierra, no quería avanzar, pero Caleb siguió confiando en esos 40 años que caminaron con Josué, siguió confiando y dijo, yo voy a ver la tierra prometida y esa, Señor, vos me la vas a dar. Y eso es lo que Dios vio en lo profundo de Caleb. Y Caleb ya tenía 85 años, tenía ya. Era un hombre muy grande ya, cuando pasaron los 40 años en el desierto. Porque ellos tenían 40 años cuando entraron al desierto, pasaron 40 años, imagínense, pero él decidió y confió en las promesas de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Él estuvo 40 años esperando la promesa de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Un año? ¿2 años? Quizás este nuevo año, este 2026, Dios va a cumplir la promesa que nos hizo en nuestra vida. ¿Confiamos o no confiamos? Es cuestión de fe. Es cuestión de confiar en ese Dios poderoso en quien creemos. Pero fíjense que no solo afectó lo que Dios le había prometido a Caleb, sino que también se repartió para toda su descendencia. Como vemos, la decisión de Caleb de seguir a Dios no solamente lo bendijo a él, sino también a su familia y a toda su descendencia en el futuro, afirmando que su descendencia la tendrá en el futuro. Muchas veces las maldiciones generacionales se cortan y desaparecen cuando uno toma una decisión seria y produce una continuidad de bendiciones que seguirán a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y mucho más. Amén. Fíjense, amados. Quizás seas uno de los primeros que tomó la decisión de seguir a Jesucristo, porque muchas veces pasa. Dios usa a uno solo primero de la familia para que todos los demás puedan ser bendecidos. Quizás sos el primero en tu familia, pero no te olvides de esta promesa. El primero atrajo bendición para toda su familia y su descendencia, porque donde Cristo empieza a pisar una casa, toda la casa es bendecida. Amén. Y en algún momento todos caen a los pies de Cristo. Amén. Porque toda rodilla y toda lengua confiesa y se dobla ante Jesucristo y reconoce que Jesucristo es el Señor. Y cuando Jesucristo está en una casa, toda la casa es bendecida. Amén. ¿Confiamos o no confiamos, amados? Amén. Amén. Por eso es muy importante la decisión. Es muy importante la decisión. Si nosotros empezamos a confiar en el Señor, nos entregamos nuestra vida, toda nuestra casa es bendecida. Por eso esta palabra tenemos que tomarla y abrazarla y decir, Señor, yo soy el primero en mi casa, pero no voy a ser el último, porque va a ser mi descendencia, mi generación te va a seguir, porque hasta 1000 generaciones va. Y así como dice la palabra, y les leo esta palabra, dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso el peor enemigo de la decisión de seguir a Cristo siempre no va a ser Satanás, va a ser uno mismo. Siempre va a ser el casi. El casi. Ese es el peor enemigo de seguir a Cristo, el casi. Porque uno puede decir, estuve a punto de tomar una decisión, pero no la tomé. Casi me levanté para recibir a Cristo, pero me quedé sentado.
Hace muchos años en las iglesias evangélicas se cantaba un himno, y te animo con este himno a que este 2026 ya no sea más el casi, sea la decisión firme y real. Y así dice el himno: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues, ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pero vence el casi, con Cristo ven, porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado, tarde pudiera ser. Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Por eso, amados, el peor enemigo de seguir a Cristo es el casi. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia, y orar por nuestros familiares o por uno mismo, para que no haya más casi, sino haya decidido seguir a Cristo. Como cantábamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero también en cuanto de la decisión, el profeta Joel también habla de los últimos tiempos y escribió así: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esto está en Joel 3:14. Mucha gente se encuentra en un valle llamado el valle de la decisión, y se encuentra allí porque aún están sin decidirse, sin dar este primer gran paso para todos los gran pasos que siguen. El paso de este sacramento o este compromiso que implica una entrega total a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿estás aún en este valle? ¿Estás dudando si sigues a Cristo o no? Y cómo anhelo, amado, que hoy sea el día en que puedas decidir seguir a Cristo, y ese día va a ser el más importante de tu vida también. Porque acuérdense que no solo impacta mi vida personal, mi vida íntima, sino que también impacta a mi familia. La decisión de seguirlo, la decisión de continuar el camino que el Señor tiene para nuestras vidas, afecta a nuestra generación, a nuestros esposa, esposo, a nuestros hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Por eso, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, tiene un impacto profundo. Un impacto profundo. Y por eso el apóstol Pablo comparó a un soldado romano que tomó el sacramento con un cristiano recién bautizado. Y en lugar de ser un simple civil, se convertía en un soldado de Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Somos soldados de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo. Y a Timoteo también le escribió Pablo diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 3:4. Y a todos los creyentes de Éfeso les dijo también: por tanto, tomad la armadura de Dios. Este pasaje lo conocemos. Y somos soldados de Jesucristo y fuimos revestidos con esta armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndose acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con la cual podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, quiere decir por todos los miembros de la iglesia. Y por mí, habla Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración tiene poder, amados, pero tenemos que pelearla con la armadura necesaria. Y sabemos que, y lo creemos, que por medio de la oración las cadenas se rompen. Todas las maldiciones, lo que el enemigo haya querido plantar por medio de la oración, confiando en el nombre de Jesús, porque todo cae en el nombre de Jesús, orando en todo tiempo y con súplica.
y el Señor va a hacer la obra. Pero como podemos ver, las armas y la vestimenta de un cristiano siempre son diferentes a la de un soldado común. Porque sus armas no son para dañar. Las armas que el Señor nos dio no son para dañar, sino para salvar. Y tienen que ver con la conducta, con la fe, con la predicación del Evangelio, con la protección de los ataques del demonio y con su vida de oración. Nuestra vida cristiana tiene que estar puesta de esta forma. Porque nosotros, Dios te llamó, Dios te hizo su hijo, vos conociste el poder del Evangelio y ahora estás hecho para salvar. Porque la vida de muchas personas, de muchos vecinos, está en tus manos. Si vos vas a hablarlo, no les vas a hablar. Si vos querés que conozcan el Evangelio, porque todos aquellos que conocimos a Jesucristo descubrimos un tesoro valioso. Y no debemos ser egoístas, sino compartirlo. Porque sabemos que Cristo cambia, que Cristo transforma. ¿Cuánto más lo puede hacer en nuestros vecinos, con sus problemas, con sus circunstancias? Porque Cristo todo lo llena. Cualquier vacío, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier cosa, Jesucristo la llena. Jesucristo la llena. Y muchas veces el ser humano va a buscarla en otras cosas. Pero sabemos que la respuesta está en Jesucristo. Porque Jesucristo todo lo llena. Y anhelo que puedas experimentar ese Jesucristo que todo lo llena. Así como le escribió a la iglesia de Corintio Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todo lo que el Señor te dio es para destrucción de fortalezas, porque es poderoso en Dios. Porque las armaduras no son mías, son de Dios. Porque lo que pasa en el cristiano, desde su bautismo, se convierte en un combatiente del Evangelio por medio de sus oraciones, de su predicación y de su enseñanza y su estilo de vida. Así se vuelve un soldado de Jesucristo. Una vez que yo tomo el paso de creer, después tomo el paso público de dar mi fe por las aguas. Así como Jesucristo lo hizo. No es que lo hacemos por ganas o por cualquier otra forma, sino que Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, pasó por las aguas del río Jordán. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, lo hacemos del mismo modo. ¿Te incorporaste a la iglesia por medio del bautismo? Si ya te bautizaste, ¿estás sirviendo a Dios con alguna tarea o ministerio? Porque ser parte de la iglesia también es tener una vida activa. Es colaborar, es ayudar, es visitar, es compartir, es aprender, servir y mucho más. Fíjense que cuando uno entra a Jesucristo, mi vida propia pasa a segundo plano y empiezo yo a preocuparme y a mirar qué necesitan los demás. Yo me vuelvo servidor, porque Jesucristo lo dijo así. Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cuánto más nosotros? Jesucristo siendo Dios, Dios dijo, yo vine a servirlos a ustedes, y así le lavó los pies a los discípulos. Ustedes imagínense en cómo deberían estar los pies de esos discípulos, pero Jesucristo lo hizo por amor, porque decidió servir. Y cuánto más nosotros decidimos seguir a Cristo y servir a los demás. Porque eso es lo que el Señor nos ordena. El servicio a los demás, el compartir, el prestar ayuda cuando lo necesitan. Eso es la iglesia. Eso se llama iglesia. Cuando uno se preocupa por el otro. Y en último lugar también entramos en el sacramento o el compromiso de la mayordomía. Esta es una gran palabra. Jesucristo dijo en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esto se aplica a nosotros porque cuando recibimos a Jesucristo, entramos en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo, una vez que recibimos a Jesucristo. Y el reino de los cielos es el reino de Dios, a donde Dios nos llamó y entregó sus bienes para que los administremos. Es decir, para que seamos mayordomos. En la antigüedad el mayordomo era el encargado de administrar todos los bienes y los recursos en una casa o en un reino. Y por lo tanto, el mayordomo era un símbolo de fidelidad, responsabilidad y confianza. Somos mayordomos del reino de Dios. Somos mayordomos del reino de Dios. Dios nos entregó sus bienes. Y si Dios nos los entregó es porque nos considera
fieles, responsables y de confianza. Sentite privilegiado, amado. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Y cada uno de nosotros debe administrar bien lo que Dios le dio y no meterse en deudas. En Romanos 13, del 7 al 8, dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que uno debe deber el amarse el uno al otro. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en nuestra administración personal, como buenos administradores, debemos seguir la enseñanza de Jesucristo, cuando dijo: dad a Dios lo que es de Dios. Eso está en Lucas 20, 25. Claramente refiriéndose a los diezmos, que no son nuestros, sino son de Dios. Pero también en 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Si el Señor hoy nos examinara, ¿somos hallados fiel en lo que el Señor nos dio? ¿Somos hallados fiel? Porque ahí empieza nuestra práctica. ¿Somos hallados fiel? El Señor nos hizo mayordomos de un ministerio, de un lugar, de una iglesia. ¿Somos hallados fiel en lo que el Señor nos dio? Está bueno que siempre nos examinemos. Señor, yo soy fiel a vos. Trato de servirte, seguirte, de encargarme de lo que me diste. De hacer como la parábola de los talentos. Le dieron una moneda y se multiplica. Que el Señor nos halle fiel en todo momento. Aquí también se refería expresamente a la administración o mayordomía de los misterios de Dios, de los sacramentos de Dios. Dado que el versículo anterior dijo: ténganos los hombres, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque cada miembro necesita un alimento espiritual distinto. Los que recién comienzan la vida cristiana necesitan leche espiritual, porque es su primer comienzo. Y los que tienen también más años necesitan del alimento espiritual sólido. ¿Cuál es el fin? Para que todos crezcan sanos y bien nutridos. Como Pablo decía en un versículo, dice: no podemos volver a los viejos rudimentos otra vez. Si uno empezó a crecer espiritualmente, ya lo primero, lo básico, lo que es base, ya está, ya se tiene sabido. Ahora yo avanzo en qué otra cosa Dios me ha revelado. También debemos ser buenos mayordomos, buenos servidores de nuestros afectos. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos. ¿Cuándo conoce el mundo que nosotros somos los discípulos de Jesucristo? Cuando nos amamos unos a otros. Incluso aquellos que son difíciles, porque acá no hace un paréntesis Dios y Pablo no lo hace en la Biblia, el paréntesis. Así que en eso mostramos que somos seguidores de Jesús, en que amamos unos a los otros, aunque algunos sean difíciles de amar. Ahí marcamos la diferencia, en que los amamos igual. También debemos ser buenos administradores con lo que pensamos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Por eso damos gracias a Dios por todo lo que administran bien su vida, sus finanzas, sus familias, sus dones y su tiempo. Que podemos afirmar que son buenos mayordomos de Dios, porque se han convertido en ejemplos para el mundo de una real conducta cristiana. Y si el Espíritu Santo también habló a tu corazón y estás a punto de tomar una gran decisión, esta decisión de seguir a Cristo, la decisión de consagrarte enteramente a Él, pero muchas veces falta ese coraje de hacerlo. Siempre estamos en el valle de la decisión, en el casi tomé la decisión. Que hoy pueda ser el día también, que hoy pueda ser el año, porque Dios nos dio un nuevo año. Y si estamos vivos es porque Dios quiere que sigamos viviendo. Entonces Dios nos dio un nuevo año para
reafirmar nuestra vida con el Señor, nuestro compromiso con el Señor, y nos dio un nuevo año para que podamos caminar junto a Él. Porque todo lo que Jesucristo tiene es bueno, agradable y perfecto. Porque los planes que Dios tiene para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, son planes de bien, son planes de paz, no son planes de mal. Son para darte un futuro y para darte una esperanza. Porque Cristo es la esperanza viva. Y para que también te puedas alistar como ese soldado de Jesucristo. Porque el Señor tiene algo específico para tu vida. O tal vez ya tomaste la decisión de seguir a Cristo, pero aún no te bautizaste, no te incorporaste a la iglesia por el bautismo. Todavía no fuiste revestido del Señor Jesucristo por el bautismo. Si es así, te falta un paso más, un paso que el mismo Señor Jesucristo dio cuando fue bautizado. Y si el Hijo de Dios tuvo que ser bautizado, por eso nos dio ese gran ejemplo. Si el Hijo de Dios tuvo que ser bautizado, ¿cuánto más nosotros? Y por último, el sacramento, el compromiso de la mayordomía, es el compromiso de poner en orden toda tu vida. No solo una parte, sino toda tu vida. El compromiso de ser un buen administrador de tu dinero, de tu tiempo, de tus capacidades, de tus dones, de tu enseñanza, de tu vida y de tu familia. Y que tal vez hoy sea el día de tu decisión. El día de también un nuevo comienzo. Porque Dios nos regaló, como repetía hoy, un nuevo año. Dios nos dio un nuevo año en el cual podamos comenzar de su mano. Comenzar al lado de Él. Porque no hay nada más importante que Jesucristo. Por eso siempre yo, cada vez que arranco a comunicar el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros, es que lo experimentes. Porque yo te lo puedo decir de oídos, pero tenés que decir como pasó con Job. De oídas te había oído, decía Job, pero ahora mis ojos te ven. Y que puedas conocer a ese Jesucristo real, ese Jesucristo vivo. Que vos lo sientas en tu vida, en tu corazón. Que algo empiece a latir distinto en tu corazón. Porque es una nueva vida. Porque ahora vas a comenzar a vivir la vida que Dios tiene para vos. Porque muchas veces vivimos la vida que el diablo quiere que vivamos. Esa vida atada, esa vida esclavizada, esa vida dominada por los vicios, esa vida dominada por el dolor, esa vida dominada por aquello del pasado. Pero hoy Jesucristo nos da un nuevo año y nos da un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para que agarremos la vida que Él tiene para nosotros. Para que Él agarremos esa gracia que hoy nos regala. Por eso, amado, yo te animo que en este nuevo año, porque estamos en el segundo domingo del año, pareciera que hubiese pasado un montón, pero estamos en el segundo domingo del año, que puedas comenzar de la mano de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene algo maravilloso para tu vida. Pero es cuestión de experimentarlo. Por más de que yo te lo diga, lo tenés que experimentar. Es tu decisión, es tu fe. Si vos confías en que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Porque depende de mí, depende de uno mismo. Cuando Jesucristo quería sanar a alguien, ¿qué le preguntaba? ¿Vos creés que yo puedo hacerlo? Jesucristo era Dios, lo podía hacer. Y no tenía que ni preguntarle, porque Él era Dios. Pero Jesucristo siempre le preguntaba, ¿vos creés que yo puedo hacerlo? ¿Vos creés que yo puedo sanarte? ¿Vos creés que yo puedo salvarte? ¿Vos creés? Y hoy lo mismo te pregunta a vos. ¿Vos creés que yo puedo hacer esto en tu vida? ¿Vos creés? Y depende de vos, amados. Porque el Señor sí lo puede hacer. Y que hoy sea el día de la decisión de, Señor, yo te acepto y te recibo, porque todo lo que vos tenés para mi vida, como decía al principio, es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué les parece si oramos? Te alabamos, Señor. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Señor, tu palabra es viva, tu palabra ha hablado en nuestro corazón. Tu Espíritu ha ministrado en nuestra vida, Señor. Tu Espíritu ha traído palabra nueva, palabra fresca, Señor. Muchas veces palabra que se repite. Porque tal vez en este nuevo año, Señor, vos querés que demos ese paso, Señor. Quita todo miedo, quita toda timidez, Señor. Quita toda vergüenza, Señor. Para dar el paso de seguirte, Señor. Para dar el paso, Señor, de entregarte nuestra vida a vos, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, aquellos que están en el casi, Señor, salgan de ese valle de la decisión, Señor, y tomen la decisión firme, Señor, de seguirte. Señor, porque todo lo que vos tenés para sus vidas es bueno, es agradable y es perfecto, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que puedan experimentarte, que puedan experimentar el toque de tu presencia, que todo lo cambia, que todo lo llena, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia hoy sea abrazada por cada uno de mis hermanos. Porque, Señor, todo lo has hecho por amor a nosotros. Te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por una vez haberte conocido, Señor. Porque te conocimos hace mucho, Señor. Pero que también hoy este sea nuevo año, Señor, para reafirmar nuestra fe. Como buenos soldados de Jesucristo. Para poder pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Padre, porque nos permitiste un año más estar de pie y poder venir a tu casa, a tu iglesia, Señor. Adorarte, alabarte, reconociendo que tú eres Dios y que eres Dios fiel, Señor. Y que estás en control de todas las cosas, Señor. Por eso te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios vivo, el Dios que transforma, el Dios que restaura, el Dios que cambia, el Dios que hace nueva todas las cosas, Señor. Así como un año nuevo comienza, Señor, tú haces nueva una vida, Señor, en un solo instante, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, en el nombre de Jesús. Amén.